Seguimos aquí, esto es Abriendo la Mañana y en este momento recibimos gratamente al buen amigo y abogado Amadeo Peralta. Bienvenido, Amadeo, ¿cómo está todo? Gracias, un placer para mí. Feliz día para todo el que se encuentre aún en sus casas y feliz inicio de semana. Amadeo, muchas cosas, muchos problemas en este país, pero sobre todo hay Diciembre caliente, bueno, ardiendo. hay una lucha en que tú una tienes, olla. hay una lucha que te hemos venido dando seguimiento con unos terrenos para que nos haga una breve historia breve de cuál es la situación de los terrenos, dónde están ubicados, y siempre se menciona a un diputado que yo no sé quién es. Sí, ciertamente nosotros hemos sido la punta de lanza de una denuncia de un cartel inmobiliario que está operando en Puerto Plata. Ay, mi madre. Santo. Allá inclusive hay algunos carteles, pero nosotros nos estamos refiriendo a uno que opera en Punta Rusia y en la playa La Ensenada, y que mediante un fraude inmobiliario peor que el que ocurrió en Bahía de las Águilas, se han robado la playa La Ensenada en un deslinde fraudulento. El que sabe qué es la playa La Ensenada sabrá a qué yo me refiero. La playa La Ensenada hoy tiene un dueño mediante un fraude peor que Bahía de las Águilas, pero también ahí se realizan deslindes de manera administrativa para despojar a muchas personas de sus casas. Hay personas, como el caso de varios norteamericanos, Henry Santos, que de buenas a primeras, después de haber tenido 25 años de haber construido su casa, amparado en titulaciones del IAD, de buenas a primeras, un agrimensor llamado Segundo Antonio Brito Marte se deslindó la casa de Henry Santos, estableciendo que esa es una casa de 2 niveles y que le pertenece a un abogado. Pero ¿qué pasa? Esa casa es de 4 niveles. A Ramón Reynoso también, otro empresario de 76 años, le han despojado de su propiedad en un fraude, y en ese caso inclusive el CESTUL, dirigido por Juan Carlos Torres Robiú, yo fui uno de los primeros que denunció que el CESTUL estaba trabajando al servicio de una mafia en Puerto Plata dedicada al despojo de propiedades a sus dueños. ¿Y por qué yo lo dije? Lo dije porque ahí están los videos, ahí están las fotografías, ahí están testigos que no caben en un autobús de la Metro de lo que estaba pasando. Y recuérdense, para que no se sorprendan, aquí estaban pasando muchísimas cosas y había un manto de impunidad donde las cosas no salían a la luz. Al haber inclusive ya un cambio de un ministerio público, de haber cambiado de la forma también de gobierno, todo esto ha permitido que estos entramados sean develados y en ese caso de Punta Rusia inclusive se han aportado todas las pruebas necesarias. Cuando yo hablo de deslindes fraudulentos, lo digo basado en 4 informes que hizo el CODIA sobre cómo opera la banda en Punta Rusia. Cuando digo que falsearon una determinación de herederos para robar tierras que deben pertenecer al Estado, lo digo porque la Junta Central Electoral, a través de muchas certificaciones, estableció que las personas que pusieron a figurar en una determinación de herederos, todas son personas que no tienen esa descendencia, todo es una operación falsa, y al final de cuentas todo eso es con la finalidad de darle un golpe al Estado, como se ha venido haciendo y como se ha venido denunciando. Cuando una persona fallece, por ejemplo, y no deja ningún descendiente, cualquier propiedad, incluidos terrenos, pasan a manos del Estado Dominicano. Si la Procuraduría General de la República agiliza y concluye la investigación de Punta Rusia, ustedes tendrán los resultados. Y se lo digo también porque como abogado no me arriesgo a hacer ninguna denuncia alegre que no esté sustentada totalmente en pruebas. Y por eso nunca le he sacado el guante, nunca le he bajado la guardia, y lo que espero es que el país se mantenga atento a ese desastre que hay en la playa La Ensenada y en Punta Rusia. A propósito de este caso que usted está llevando,
Amadeo, hace unos días vimos circular en las redes sociales lo que se denomina fake news. Salió la información, apresan al abogado Amadeo Peralta. Yo veo la información y bueno, inmediatamente reacciono y comienzo a investigar. Y es que me doy cuenta de que es una noticia falsa. ¿A quién usted responsabiliza de esa campaña? Y si tiene que ver precisamente con ese caso que usted está denunciando. Ciertamente, hacía un mes anterior yo había anunciado que iba a ser víctima de una campaña sucia por parte de unos abogados que están asistiendo a todos esos delincuentes en Punta Rusia. Lo dije, lo advertí con tiempo y efectivamente esa campaña sucia la pusieron en marcha. Esa campaña sucia incluía el que a mí me habían apresado en el aeropuerto, que yo estaba escapando del país, que la Suprema Corte de Justicia había dicho que había ordenado la demolición de mi casa. O sea, todo eso era mentira. O sea, lo peor de eso es cómo hay personas, llámese abogados, o sea, cobrando por llevar una campaña sucia contra otro colega. Pero la verdad ha quedado al descubierto. Yo inclusive, en atención a eso también te digo, atención país. Ustedes saben lo que es esa banda, ese entramado que hay en Punta Rusia. Haber ido a la Suprema Corte de Justicia a una audiencia contra mí, acusándome a mí de violación de propiedad, pero yo soy el abogado que defiende a todas las personas que esa banda le está robando sus casas. Y me acusan a mí de violación de propiedad teniendo yo títulos deslindados desde hace años. Entonces, ustedes se imaginan cómo los abogados pasaron por el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez y montaron a una señora que tiene 16 años que falleció y la llevaron a una audiencia a la Suprema Corte de Justicia. Y filmó. Pasaron por el cementerio Cristo Salvador y montaron a otro señor que está enterrado allá desde el 2009. Buscaron otro que falleció en el 2011. Buscaron otro que está enterrado en Santiago que falleció el año pasado. O sea, 6 fallecidos, la ley prohíbe eso, pero también han utilizado a otros fallecidos para inventarle expediente a diferentes personas en Punta Rusia. ¿Y cómo opera la mafia? Y concluyo de esa manera. A todo el que le roban su casa, a todo el que le roban su propiedad, inmediatamente le fabrican un expediente por falsa violación de propiedad. Por eso yo llamo al Ministerio Público a que le ponga 14 ojos cuando a alguien lo acusen de violación de propiedad en Punta Rusia. El que está acusando de violación de propiedad, ese es el principal violador de la propiedad, no el que figura como imputado. Y ustedes verán que esa investigación así habrá de concluir. Doctor, a raíz de la segunda ola de reforma del Poder Judicial, la jurisdicción inmobiliaria de la República Dominicana tuvo una transformación importante, porque aquí sabíamos que de años atrás se hacían muchísimas Diabluras. diabluras, esa es la palabra, diabluras, en el registro de títulos. Ahora se llama la jurisdicción inmobiliaria. Todo eso que usted ha dicho, que para mí es sorprendente y que esté ocurriendo después de que se haya hecho esa reforma y además con gente con un nivel ético que entiendo que hay ahí, y lamentablemente no tenemos a Wilson Gómez ahí adentro, sino que está afuera, ya está pensionado, porque está del Tribunal Constitucional. ¿Entiende usted que lo que hay ahí es una ceguera voluntaria o complicidad colectiva? Ahí hay de todo un poco. La ceguera colectiva se da porque muchas personas ciertamente saben lo que está ocurriendo, pero también se da una complicidad de las autoridades que no someten a la justicia de manera inmediata a cualquier empleado dedicado a actividades delictivas. Y le voy a poner ejemplos precisos. ¿Cómo es posible que un agrimensor simplemente lleve a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, Departamento Norte, 56 deslindes
para que sean aprobados de manera administrativa en un escritorio por un empleado que se corrompe y ese empleado simplemente imprima un oficio en el departamento de cartografía, lo revisen y lo aprueben, y sin eso ir ni siquiera a ningún tribunal de jurisdicción Eso original. no tiene ninguna explicación eso. Simplemente de la Dirección Regional de Mesuras Catastrales envían un oficio al registro de títulos, prepárenle un título a fulano, que la playa de la Ensenada es de él, la de Punta Rusia es de él, la casa de fulano vamos a robárnosla, vamos a ponerla a nombre de él. Y no hay, O sea, doctor, y no hay eso no puede ser. Doctor, y no hay una debida diligencia del tribunal, de la jurisdicción inmobiliaria, vamos a suponer, en la zona central, en la capital, cuando llegan esos deslindes, que se supone que es un proceso bastante, no tan fácil, aunque si no sea tan largo, pero no es fácil. ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir? Bueno, yo les reitero a ustedes, si usted está haciendo un deslinde en el ámbito legal y correcto, usted pasa todas las luchas del mundo y todas las trabas burocráticas. Es correcto. Inclusive le digo al país, usted realiza un deslinde y en el deslinde el agrimensor no estableció la casa del perro que se encontraba allá afuera, claro. Y por eso les rechazan el deslinde. Así es. Pero hay una ceguera colectiva y una complicidad de las autoridades cuando, a pesar de que te presentan el deslinde de la casa de Ramón Reynoso con la intención de robársela, y esa casa es de 4 niveles y el agrimensor establece que es de 2, Ahí, o sea, eso es grave. por Dios, eso es grave. Pero la casa de Ramón Reynoso tiene 4 mejoras al lado y el deslinde no la establece. Imagínese. Establece inclusive colindancias que no son reales, pero fueron aprobadas. Y cuando yo menciono Bahía de las Águilas y menciono la Ensenada y Punta Rusia, es por el hecho de que una playa que es la piscina natural de 6 provincias, se la han robado y aún las autoridades no le han puesto el cascabel al gato. La playa de la Ensenada, el que la conoce, todo el que reside en Santiago Rodríguez, en Dajabón, en Montecristi, en Valverde Mao, en Santiago, en Puerto Plata, hasta de San Cristóbal, hemos nosotros visto personas en la playa de la Ensenada. En cualquier momento se le va a prohibir la entrada si en complicidad con las autoridades actuales eso no es paralizado. Exactamente. Pero usted describe, Mamadeo, como un país como sin ley. Si la descripción es que yo me siento aquí y digo, pues yo he escuchado todas esas cosas, entonces nosotros vivimos aquí un país sin ley, que aquí todo el mundo hace lo que le da su gana. Bueno, yo te puedo confirmar, el buen amigo Carlos Balbuena, un abogado de Puerto Plata, ha hecho denuncias serias en ese sentido. Inclusive en una ocasión escuché a la senadora de Puerto Plata hacer otra denuncia sobre los carteles inmobiliarios que hay en Puerto Plata. Si el propio registro de títulos y las autoridades no se ponen para eso, la seguridad jurídica no va a existir en Puerto Plata. Escuchen inclusive lo que está pasando. Aquí existe una ley sobre el notariado, la ley 140-15. Una ley reciente, prácticamente. Una ley reciente. Sí. Los notarios tienen jurisdicción especial. Específica. Sí. Y un notario, por ejemplo, de La Vega no puede No puede legalizar. en Puerto San Juan de la Plata. Maguana, no puede. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué las autoridades son cómplices y la inspectoría del Poder Judicial ¿Que permite también eso? debe imponer los Claro, correctivos? Claro. Siguen aceptando de manera continua el que notarios de Santiago legalicen supuestas ventas en esos terrenos, en ese fraude de tierras en Puerto Plata, en Punta Rusia. Un notario de Santiago no tiene calidad. En el registro de títulos de Puerto Plata deben rechazar esos contratos con fecha isofacto, como sucede muchas veces en la capital, pero recuérdense que esos entramados se mueven a nivel de dinero, hay reparticiones. Los fraudes inmobiliarios son jugosos porque cuando usted le roba una casa a una persona, una casa valorada posiblemente en 30 millones de pesos, la repartición es jugosa. Pero desde el gobierno central
las propias autoridades del Ministerio Público y del Consejo del Poder Judicial deben trasladarse a Punta Rusia a investigar. Inclusive le hago una exhortación al propio presidente de la Cámara de Diputados que vayan a Punta Rusia para que ustedes vean que cada palabra que le estoy diciendo allá se convierte en una realidad. Lo que ahí está pasando, eso es tierra de nadie. Wow. Doctor, a propósito de los casos de corrupción, usted dio unas declaraciones recientemente de que si se auditaran el Punta Catalina, podrían caer presos algunos exfuncionarios del presidente Danilo Medina. ¿Por qué Usted aseguró. ¿Por qué tú te metes en tanto lío? Fueron esas declaraciones recientes que usted dio y usted aseguró que de auditarse, pues Porque Mira, No. posiblemente no sea que yo me meta así en tantos líos, sino aquí hay muchas personas que conocen cómo operan algunas realidades y se hacen de la vista gorda. Hay muchas situaciones que pasan que yo tengo que decirlas si me preguntan con nombre y apellido. Ok. Cuando inició el caso Odebrecht, en la solicitud de medida de coerción al Ministerio Público se le escapó el que Punta Catalina había sido obtenida mediante sobornos Y estaba en la lista. y estaba en la lista. Entonces, imagínate, eso se le escapó a la propia Procuraduría General de la República. Un Cuando- desliz. Cuando yo leí eso, o sea, yo me quedé sorprendido. Luego intentaron echarle agua para disfrazar la realidad, pero es vox populis el que Punta Catalina es la meca de la corrupción administrativa en la República Dominicana. Y por eso reitero, el día que la Cámara de Cuentas publique esa auditoría, muchos altares en este país se caerán, Ay, como se han estado cayendo. Hay que probarlo, doctor, hay que Padre. probarlo. Hay que probarlo. No, hay que probarlo, pero el primer paso lo va a aportar la Cámara de Cuentas. Con su investigación. Exacto, las auditorías de la Cámara de Cuentas son las que tienen el mayor peso jurídico, el mayor rigor para sostener un proceso penal. Y por eso siempre me he referido a esa auditoría. Si están bien sustentadas, doctor. También estoy contigo, si están bien sustentadas, uno siempre parte del criterio y del hecho de que esta nueva Cámara de Cuentas también cambió el criterio y cambió esa investigación. Anteriormente hay denuncias constantes de maquillaje de esas auditorías. Pero precisamente dentro del tema de la auditoría, que usted habla de que esta nueva Cámara, ese planteamiento de esas auditorías que corresponden a la gestión anterior, ¿cómo usted califica ese movimiento de traer esa documentación que ya fue presentada? Es decir, ¿no pudiera esto viciar el proceso, descalificar un tanto el proceso que se lleva a cabo en contra de personas que están vinculadas a temas de corrupción? que lo que dice el senador Bauta puntualmente es que no tienen asidero legal. Esa es su consideración. ¿Le parece así? Hay muchas auditorías en la Cámara de Cuentas que hay que verla con mucha lupa. Sí. Inclusive hay auditorías que la propia Cámara de Cuentas en su momento pudiera declararla nula y hacer una nueva auditoría. Nada de eso se lo impide, porque ha sido claramente evidente. Si está emitido el informe, no, doctor. Si el informe está emitido, no. Ok, ha sido claramente evidente el que muchas auditorías ahí no se corresponden con la realidad de lo que pasaba en algunas instituciones y se quiso inclusive que dijeran algo diferente. Ok. Bueno, agradecer al doctor Antoliano. Amadeo Ya, ya iba a ser Peralta. consultor jurídico. Mi hermano Amadeo. Bueno, pero Dari vino hoy. Es el deseo. Le quería preguntar, mire, doctor, ahora mismo acaba de circular una información sobre el caso de la persona miembro de la Contraloría General de la República que fue a un recinto militar a hacer un allanamiento de unos vehículos. Dice el Contralor que la persona actuó a título personal. Personal. Voy a leer la información.
dice que el Contralor General de la República, Catalino Freddy Correa Haitiano, reveló la identidad del individuo que incautó alrededor de 20 vehículos de militares activos y retirados el pasado miércoles en las instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana. Se trata de Joel Encarnación, supervisor del equipo de auditores de la Contraloría General de la República, quien según Correa actuó a título personal. Esto es el colmo, ¿eh? Mi Oh, pero pregunta no. Y ahí es... fue que se vinculó a la... Digo, leer eso es un colmo. El Ahí colmo, fue que se leerlo. vinculó a la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, ¿verdad que sí? Mi pregunta es si no tiene responsabilidad, La si no Contraloría. recae responsabilidad sobre la Contraloría, la acción de este individuo. Mira, lo que pasó con esa persona fue, esa persona ciertamente estaba conformando un equipo de la Contraloría en una investigación, en una auditoría en la Fuerza Aérea. Ahora, ¿cómo él actuó de manera personal? Porque él emitió criterios que no debía emitirlos. En pocas palabras, él cometió violación a la ley de función pública. Sí, Por no decirte, el tipo se puso loco. exacto. O sea, él dijo cosas en ese audio que nunca debió decir y por eso él actuó a título personal en lo que dijo. Pero ciertamente él estaba Estaba actuando como auditor. como auditor. Ahora, ¿qué sucede también con ese caso? Con esa persona lo único que se va a poder hacer en este momento es desvincularlo de la institución, en buen dominicano cancelarlo, Silbarse. porque también la prueba de ese audio proviene de una actuación ilegal. Ok, Es bueno que no se puede utilizar no se pudiera utilizar en su contra. no se puede utilizar en su contra porque se trata de una grabación ilegal. Es bueno también que muchas personas sepan, aquí se ha convertido en un relajo el que cualquiera te prende un celular y comienza a hacerte una grabación sin tu consentimiento de lo que ustedes están hablando. El Código Penal te tiene una respuesta para eso siempre que utilices esa grabación. Pero se usa para chantaje, doctor. Exacto, se utiliza video para grabado. chantaje. No, Sea video sí, grabación. pero no necesariamente para llevar a la justicia, sino, oye lo que tú dijiste aquí. O sea, entre tú y yo, ¿entiendes? Que es ilegal, lógicamente. Exacto, pero cuando una persona hace una grabación ilegal, pero además lo adorna con un chantaje, el delito sigue complicándosele a quien hizo la grabación. Doctor, y si yo le digo a usted, por ejemplo, que vamos a hablar sobre un tema determinado, yo le digo, doctor, mire, yo voy a grabar la conversación. Y estamos grabando, ¿verdad? Y usted me dice, sí, acepto. Ya no hay problema. Ya, sí. No, ya Con hay el un consentimiento. En las partes. Exacto, con el consentimiento de las partes ya no hay problema. Pero por eso te lo comencé diciendo, se ha convertido en un relajo en este En una país, maña. Sí. pero inmediatamente comiencen a someter personas por estar grabando conversaciones de manera ilegal, Se va a acabar. eso se va a acabar. Y ahí también te completo diciendo, ese Código Penal viejo que nosotros tenemos, él sigue teniendo disposiciones que castigan ese tipo de acción, pero el dominicano no tiene cultura de reclamo de derechos ni de demandas. Eso es lo fundamental. Así es. Incluso por esa- renuncia a sus derechos el dominicano. Sí. Exacto. El dominicano, una gente reclama y dice, pero tú sin broma con eso, se den eso así. Ahora, doctor, entonces, vamos a poner las acciones cometidas por el señor Encarnación, que así como se llama, Joel Encarnación, actuando en función de auditor de la Contraloría General de la República. Usted dice, bueno, pues fue un acto personal, se volvió loco, perfecto, pero le quitó los vehículos posiblemente a algunos militares, posiblemente. Entonces, esos militares que hayan tenido ese daño reputacional o el daño como quieran, pueden accionar, porque tenemos una legislación nueva de una constitución reformada de derechos y además la ley 107.13, el derecho al ciudadano, y tenemos derecho administrativo. ¿Qué puede uno hacer? Mira, a mi entender jurídico de lo que yo he estado viendo, lo primero es bueno que se sepa, el Estado tiene el derecho pleno de revisar, de inspeccionar y de auditar
todos los bienes que sean del patrimonio público. Eso es correcto. Con el mayor respeto de los generales retirados, ellos andan algunos en vehículos que pertenecen al Estado, Es otra cosa. que a mí me lo cobran Es otra cosa. del pago de los impuestos. No asignados, no asignados. Exacto. Entonces, la acción que se está haciendo es una acción totalmente legal. Es de hecho, más no de derecho, que ellos utilicen esos vehículos, ¿verdad? Sí. Exacto, eso es una Es una situación. práctica que se ha dado, pero no significa que sea una práctica legal. Exacto, es una situación de hecho. Y de hecho también yo te reitero, una persona que ha dado la mitad de su vida en beneficio de la patria, puede tener la benevolencia de que le asignen un vehículo, le asignen cualquier tipo de bien. Sí, pero conforme a algún reglamento o algo, porque entonces yo voy, Bueno, pero yo le digo no de boca, está no, asignado, claro, está asignado. pero también por algún criterio, así. Sí, sí. El ministro, mire, firme aquí, venga, usted le va a entregar este vehículo, porque que me gustaría también abordar ese tema, el tema de lo que ocurrió con el cambio de gobierno, ocurrió de que cuando los funcionarios llegaron, los funcionarios no encontraron un vehículo en ningún lado, Bueno, porque hubo un mecanismo de que los vehículos asignados al final pasaban a propiedad de los ministros. ¿Qué procedimiento que se aplica ahí? ¿Cómo que se hace eso? ¿Cómo es la mecánica para yo saber? eso es fácil. Ahí simplemente cuando usted hace una investigación profunda ante la pregunta que haces, todo eso está adornado de actos de corrupción. En la comisión de transición, ahí se hace eso. Le dice, mire, antes que se vayan, perdón, señores, el colegio de abogados, usted es abogado, está reclamando que la Cámara de Cuentas no tiene facultad para auditar sus recursos porque alegan que los recursos no son públicos. Sin embargo, todos los recursos que entran al Estado Dominicano, no importa de dónde vengan, se convierten en públicos. Después de ahí llegan al colegio de abogados y tiene facultad la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas elevó un recurso de desacato la ley 56, en la ley 1004 del artículo 56. Sin embargo, se equivocó. Y yo quiero la opinión suya. Después del desacato llegó al colegio de abogados y le mire, aquí estamos nosotros con unos militares, vinimos a auditar. No es así. No es así. No, usted tiene que esperar que el Ministerio Público decida sobre ese desacato. ¿Qué usted opina? Ciertamente, aunque la Cámara de Cuentas está facultada plenamente para auditar al CODIA, al Colegio de Abogados, De contadores, de todo que reciba contadores, fondos a públicos. cualquier institución que reciba fondos públicos, el procedimiento que se utilizó en ese momento no era el más adecuado. Exacto. Y por eso le digo, le dieron la razón en ese momento A Surún. al distinguido amigo Surún de que el procedimiento que se estaba siendo incorrecto. Esa no era la forma ni la manera. Tema de experiencia ahí. Bueno, Exacto. agradecer a Amadeo Peralta por venir a conversar con nosotros. Siempre es interesante conversar con Amadeo porque verdaderamente Mucho, muy bien, muy bien. administra muchos temas. Tenemos muchos temas nosotros de la parte financiera con Amadeo. Amadeo, No, tenemos que invitarlo. sabemos de eso, Amadeo. Tenemos que invitarlo con más tiempo. Y dice Amadeo. Me invitan Para el porque tema- soy una Y dice estudiante de Dari que él Derecho. siempre está metido en problemas. No, siempre. Miren, mañana tenemos un programa de igual de interesante que hoy. Tenemos a Lenis García. Mañana, Lenis García es directora de partidos políticos, pero ella viene a hablar sobre la puesta en circulación Hoy, de su libro. hoy a Mañana. las 7 de la noche. Hoy a las recuerden. 7, El Poder de la Opinión. Y también tendremos a Diego Pesquera. Ah, qué bueno. Que es el Ese que tiene que hablar. Qué bueno. El vocero, Ese de que tiene que hablar, no Qué es bueno Ten. que el vocero viene. de la policía. Nos vemos No es mañana. Ten que tiene que hablar, que tiene que hablar Gracias ese. por la audiencia. Bye bye, señores. Ese no tiene que leer.